Lo primero que vamos a ver va a ser hoy día el tema que nos toca es acerca de los hidruros. Y lo que vamos a ver principalmente un poquito es la teoría, que como hemos visto se encuentra en el libro también, en el texto que he dejado. ¿Ya? Hoy tenemos que avanzar el tema de combinaciones de metales y no metales con el hidrógeno. El hidrógeno, como conocemos comúnmente, siempre está y trabaja con valencia +1. Pero en este caso va a haber una combinación en la que se encuentre trabajando con una valencia -1. ¿Ya? Por lo demás, como dice en el texto, hidruros son todos aquellos los compuestos o combinaciones existentes que hay con el hidrógeno. Esto quiere decir que para formar mezclas con el hidrógeno puede ser con metales o con no metales. Y estos se los denomina como hidruros metálicos e hidruros no metálicos. La palabra hidruro viene de parte del hidrógeno, por eso lleva hidruro. Y metálicos hace referencia a los metales positivos con los que va a trabajar, y no metales a los no metales con su valencia negativa también que va a trabajar. Los hidruros volátiles también trabaja con los no metales, pero trabaja con su valencia positiva de los no metales, como vamos a ir viendo más adelante. Como primer punto tenemos los hidruros metálicos. Aquí nos está indicando que para los hidruros metálicos el hidrógeno va a estar con número de oxidación -1, como está indicando aquí. Va a estar con valencia -1. Y nos dice que va a ser la unión de un metal con un hidrógeno. Como tenemos aquí abajo, va a ser metal más hidrógeno. Y como resultado vamos a tener un hidruro metálico. Para poder obtener o formular este tipo de compuestos, primero debemos escribir el metal con su número de oxidación positivo. El metal, la única valencia que tiene es positiva, puede ser una o dos valencias. Luego del metal vamos a escribir el hidrógeno. No nos olvidemos que el hidrógeno va a estar con valencia -1, como por ejemplo vamos a ver aquí, ¿ya? Vamos a escribir aquí arriba. Los hidruros metálicos, ¿ya? A ver, dime el nombre de un metal junto a su valencia. Rubidio Perdón. +1. ¿Cuál? Rubidio +1. Ah, ya. Rubidio. Rubidio +1, perfecto. Nos dice que se va a mezclar con el hidrógeno. Y como resultado debemos escribir nosotros el metal con su valencia y el hidrógeno con su valencia. Aquí hay algo, pero el hidrógeno siempre debe tener un 2 ahí abajo, ¿ya? Aquí lo que tenemos que hacer nosotros ya hemos escrito. Aquí está nuestro metal, que es el rubidio, que hemos dicho que tiene valencia +1. Estamos mezclando con el hidrógeno, por lo que escribimos siempre primero va a ser el símbolo del metal. Por el momento, para que nos demos cuenta, en la parte de arriba debe estar la valencia con la que está trabajando. Posteriormente vamos a escribir el hidrógeno de la misma manera con la valencia con la que está trabajando, que en este caso va a ser -1. Ahora aquí lo que nosotros debemos hacer es intercambiar sus valencias.
La valencia que tiene el hidrógeno va a venir como subíndice para el rubidio y la valencia que tiene el rubidio va a venir como subíndice para el hidrógeno. Por lo que nosotros vamos a tener la siguiente fórmula. Va a ser rubidio, hidrógeno. Aquí abajito vamos a tener el 1. En química, el 1 que vemos aquí se sobreentiende, por lo que no es necesario que nosotros pongamos. Si yo veo esta molécula que tengo aquí, este elemento que es el rubidio, sé que aquí ya va a haber un rubidio, un átomo de rubidio. Este 2 que tiene como subíndice el hidrógeno me indica que hay 2 átomos de hidrógeno, por lo que aquí nosotros vamos a obviar el 1 que tiene cada uno de estos elementos. Y hemos llegado a la forma general que me indica la fórmula que debe ser el metal con su hidrógeno. Ahora esto, ¿cómo vamos a nombrar? Lo que nos está explicando aquí en el texto. Aquí te voy a mostrar algo que sí tal vez te ubicas un poco más. Por ejemplo, esta es mi reacción. Esto se llama una reacción. Directo voy a escribir la parte final, como ya habíamos mostrado anteriormente. Yo debo igualar todo esto. Lo que me dice que la misma cantidad de átomos, moléculas, elementos que yo tengo al lado izquierdo de la flecha debe ser la misma que pueda haber después de la flecha. Entonces yo cuento primero el rubidio. Aquí tengo un rubidio. Al otro lado también tengo un rubidio. Ahora el hidrógeno, acá tengo 2 hidrógenos, pero aquí solamente tengo 1. Entonces lo que yo debo hacer es colocar un coeficiente de igualación para toda la molécula. Yo no puedo colocar, por ejemplo, un 2 aquí abajo para que se iguale, porque estaría alterando la fórmula, porque la que yo tengo es esta de aquí arriba, que aquí tiene un 1. Le aumento un 2, estoy alterando y estoy haciendo mal. Entonces el coeficiente que yo voy a colocar va a ser adelante de toda esta molécula que se ha formado. Por lo que digo, de acuerdo a esto, ahora sí, aquí tengo 2 rubidios. Y para poder igualar a este otro lado, necesito también 2. Porque yo voy a decir 2 por 1 que hay aquí que se sobreentiende, 2. Aquí también tengo 2. Ahora aquí tengo 2 hidrógenos. Y voy a multiplicar este 2 por 1, 2 hidrógenos. Entonces esto quiere decir que esta reacción o ecuación química está igualada. ¿Ya? Ahora sí vamos a pasar a colocar el nombre, como te había mencionado anteriormente. Para nombrar estos compuestos existen 3 tipos de nomenclaturas, las que van a regir para todos los compuestos que vamos a ir viendo en adelante. Estas 3 nomenclaturas son la nomenclatura tradicional, la que siempre se ha usado, es tal vez como decir el nombre genérico que tienen los compuestos. Luego tenemos la nomenclatura stock. Esta ya es un poquito más estilizada para poderlos nombrar y tener así un poco menos de menos problemas al momento de nombrar. Y por último tenemos la nomenclatura IUPAC, que esta nomenclatura está tratando de reemplazar a la nomenclatura stock y a la nomenclatura tradicional al momento de nombrarlos. Entonces vamos a partir por la nomenclatura tradicional. Para esta nomenclatura tradicional vamos a utilizar primero, para poder nombrar el compuesto, la palabra hidruro. ¿Ya? Esta palabra nos va a indicar
que estamos hablando de una combinación del hidrógeno. Este es el nombre genérico que van a tener todos esos compuestos que contienen hidrógeno y son formados a partir del hidrógeno. Luego de la palabra hidruro, nosotros vamos a colocar el nombre específico del metal. Pero aquí debemos tomar en cuenta lo siguiente. Cuando un metal tiene dos valencias, como está, por ejemplo, el más 1 más 2, más 1 más 3, más 2 más 4, más 2 más 6, que son esos cuatro grupos, tienen más 2 más 3, perdón, que tienen estas valencias. Yo no puedo decir, por ejemplo, en este de aquí abajo, que tiene más 2 más 3, yo no puedo decir hidruro de hierro, porque yo necesito identificar con qué valencia está trabajando. Entonces vamos a utilizar los sufijos oso e ico. Esto quiere decir que para la menor valencia con la que trabaje el metal, vamos a utilizar oso. En este caso del ejemplo que tengo aquí abajo, está trabajando con valencia más 2, que es la menor. Por lo tanto, se va a llamar este compuesto hidruro ferroso. Y si estuviera trabajando con la mayor valencia, como es el caso de aquí abajo, el ejemplo que tengo, va a utilizar la terminación o el sufijo ico. Estos sufijos oso e ico vamos a añadir al final de la palabra. Como aquí dice ferroso, férrico. Yo digo hidruro ferroso y ya sé que está trabajando con su menor valencia porque está terminando en oso. Y si digo hidruro férrico, ya sé que va a trabajar con su mayor valencia porque está terminando en ico. Esto solamente cuando el metal esté trabajando con dos valencias. Pero cuando el metal tiene una sola valencia, se debe colocar lo siguiente. Se empieza nombrando con la palabra hidruro, pero ahora vamos a colocar la palabra de. Supongamos que el hierro tuviera una sola valencia y va a ser hidruro de hierro. ¿Ya? Esto en el caso de que tenga una sola valencia. Esto para la nomenclatura tradicional. Entonces, a ver, vamos Tania, tú dime, ¿cómo se llamaría este compuesto? ¿Por qué palabra tengo que empezar a nombrarlo? Debemos empezar por la palabra hidruro, ¿verdad? El rubidio, ¿cuántas valencias tiene? ¿Una o dos valencias? 2. ¿Cuáles son entonces sus valencias? El rubidio tiene una sola valencia, que es la valencia más 1. Pertenece al grupo de los monovalentes. Entonces, si tiene una valencia, yo voy a colocar la palabra de rubidio. Nada más. No necesito especificar si va a terminar en oso o en ico, porque tiene una sola valencia. Y eso de que tiene una sola valencia me lo dice aquí, esta palabrita que tengo a este lado. En el caso de que los metales tengan una sola valencia, se los puede nombrar así, hidruro de rubidio, o también se los puede nombrar hidruro rubídico. Puede colocarse la palabra de y especificar el nombre del metal, o también puede ir con la terminación ico.
no hay problema si tiene una sola valencia. Eso nosotros nos vamos a dar cuenta al momento de leer con qué metal estuviéramos trabajando. ¿Está claro o tuvieras alguna duda? Igual vamos a hacer otro ejemplo. Está claro, Lisa. Ya, vamos a hacer un ejemplo y yo voy a escribir para hacer la ecuación química y tú me dices qué valencias tienen y qué elemento es, ¿ya? Ese elemento, ¿cómo se llama? Este es el mercurio, Mercurio. ¿ya? Que es uno de los únicos metales que nosotros vamos a poder encontrar en estado líquido y que es altamente tóxico para el ser humano. Este es su símbolo, Hg. El mercurio tiene valencias +1 +2. Ahora vamos a trabajar con la valencia +2. Entonces aquí escribo -1 con el que está trabajando el hidrógeno y +2. Luego, ¿qué tengo que hacer? Debo intercambiar las valencias, ¿no ve? Y colocar como subíndice para el hidrógeno y para el mercurio. Entonces, aquí yo voy a tener lo siguiente. ¿Cuántos mercurios voy a tener de acuerdo a la valencia del hidrógeno? -1. Ya. No vamos a escribir el signo, solo la parte literal, que es 1. ¿Ya? Y para el hidrógeno, ¿cuántos voy a tener? 2. 2, ¿verdad? Porque la valencia con la que está trabajando el mercurio va a pasar como subíndice para el hidrógeno. Entonces aquí vamos a escribir la reacción o la ecuación en limpio. Dijimos que el 1 se sobreentiende, entonces no lo ponemos. Y mi fórmula final va a ser esta. Ahí. Esto. Si a mí me dicen escribir el hidruro de rubidio +2, yo debo escribir directamente esto, porque esta es la fórmula que me está pidiendo. Esto es para que nosotros nos podamos dar cuenta cómo se está formulando y qué cantidad de subíndices va a tener cada elemento en esta fórmula. ¿Está claro? ¿Has entendido cómo hemos sacado? Sí. Perfecto. Ahora aquí te lo voy a colocar. Dijimos que los metales que tienen 2 valencias van a utilizar sufijos. El que tiene la menor valencia va a tener la terminación oso. Y el que tiene la mayor valencia va a tener la terminación ico. Entonces, tomando en cuenta las valencias +1 y +2 que tiene el mercurio, ¿cómo se va a llamar este compuesto? Mercurio de hidrógeno. No, partimos primero por la nomenclatura tradicional.
Lo primero que vemos es el hidrógeno, y como tiene un hidrógeno, yo sé que va a ser un hidruro. Siempre. Hidruro. ¿Hidruro de qué? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a nombrar el nombre del metal? Hidruro de mercúrico. Ya, está bien, pero no va a llevar la palabra de. Solamente va a ser hidruro mercúrico. ¿Se entiende, verdad? Cuando el metal trabaja con dos valencias, ya no es necesario colocar la palabra de aquí al medio. Porque cuando yo nombro mercúrico o mercurioso, yo voy a saber con cuál de las dos valencias está trabajando. Si digo mercurioso, sé que va a trabajar con la valencia +1. Y si digo mercúrico, sé que va a trabajar con su valencia +2. Esto solamente por relacionar la valencia o el número de oxidación que tiene este metal. Ahora vamos con la nomenclatura stock, que es más o menos la que tú estabas queriendo nombrar. Esta va a ser la nomenclatura tradicional. Ahora vamos a escribir aquí la nomenclatura stock. La nomenclatura stock nos dice que debemos colocar primero el nombre del compuesto genérico que estamos realizando. Y nosotros estamos realizando un hidruro, ¿verdad? Entonces yo escribo la palabra hidruro. Ahora esto todavía más fácil. Yo veo la fórmula, veo que es mercurio y digo hidruro de mercurio directamente. Hidruro de mercurio, pero para identificar con qué valencia está trabajando, yo debo colocar entre paréntesis y en números romanos la valencia que tiene este compuesto, que en este caso es +2. Y esta es la nomenclatura stock. Nomenclatura stock. ¿Ya? Esta es un poquito más sencilla de poder nombrar. Ya no vamos a utilizar las terminaciones oso o ico, sino directamente voy a anotar la valencia con la que esté trabajando entre paréntesis y en números romanos, para que yo pueda identificar con qué número de valencia está trabajando. Y por último vamos a ver la nomenclatura IUPAC. La nomenclatura IUPAC nos dice que debemos nombrar primero la presencia de hidrógeno que hay en esa molécula. Vamos a reemplazar la palabra hidrógeno por la palabra hidruro, como lo hemos estado haciendo. En el caso de que la molécula tenga 2, 3, 4 hidrógenos, yo voy a utilizar los siguientes prefijos: di, tri, tetra, mono para 1, penta para 5, hexa para 6. Y así la cantidad que vea de hidrógenos que contiene esa molécula es que yo voy a poder colocar el nombre. Luego de esto voy a colocar tal cual el nombre del metal. Entonces aquí vamos a hacer, seguimos trabajando con un hidruro, ¿no es cierto? Va a ser, aquí se puede colocar hidruro como estoy colocando, o tal vez también se puede colocar monohidruro. Esta palabra mono significa uno, ¿ya? Pero nuestra molécula tiene 2 hidrógenos, ¿verdad? Entonces esto va a utilizar el prefijo di.
vamos a llamar esta molécula por la cantidad de hidrógenos que tiene. Va a ser dihidruro de mercurio. No necesito colocar mercúrico o mercurioso, solamente voy a colocar el nombre del metal. Tampoco necesito colocar entre paréntesis la valencia con la que está trabajando. No, solamente coloco el nombre del metal. Y esa es la nomenclatura IUPAC. Para poder nombrar los demás compuestos de aquí en adelante, siempre vamos a utilizar la misma modalidad al momento de nombrar. Solamente que ya no va a ser hidruro, van a haber otros que se forman con el oxígeno. Entonces la palabra va a ser dióxido, trióxido para la nomenclatura IUPAC. O si no, aquí puede ser óxido de mercurio. Y entre paréntesis la valencia. Para utilizar los sufijos oso o ico, suponiendo que va a ser un mercúrico, va a ser óxido mercúrico. Siempre va a seguir la misma lógica. Y esto depende mucho de la valencia con la que esté trabajando el compuesto que estamos haciendo. El metal tiene mucha importancia aquí conocer las valencias que tienen todos los metales y no metales para poder darnos cuenta inmediatamente de qué compuesto estamos hablando. A ver, vamos a ver más o menos si hemos entendido. ¿Cómo se llamaría este compuesto? O por lo menos el nombre del metal. ¿Cómo se llama ese metal, Tania? Yo te digo el nombre del metal y tú me dices cómo se va a llamar el compuesto. Ese metal se llama sodio. Y una ayudadita más, trabaja solo con valencia más 1. ¿Cómo se llamaría entonces el compuesto? En la nomenclatura stock. Esto vamos a bajar un poquito para que puedas ver. En esta nomenclatura, stock, ¿cómo se llamaría? Este compuesto se llamaría hidruro de sodio. Esto en la nomenclatura tradicional. ¿Por qué de? Porque el sodio trabaja con una sola valencia, que es el más 1. Para la nomenclatura stock también sería hidruro, pero ya no va a llevar indicándonos la valencia como vimos anteriormente, sino va a ser igual, hidruro de sodio, pero entre paréntesis vamos a colocar la valencia con la que está trabajando, y esta es la nomenclatura stock. Y por último, la nomenclatura IUPAC. Yo voy a ver, aquí tengo un solo hidrógeno y voy a decir que este compuesto se va a llamar monohidruro de sodio. Si tuviera 2 sodios, por ejemplo, en este caso no va a ser así, pero supongamos que esta fuera mi molécula. Para poder nombrar con la nomenclatura IUPAC,
yo voy a nombrar de la siguiente manera. Puedo decir monohidruro o directamente digo hidruro de disodio, haciendo referencia a ¿qué? A que tengo dos átomos de sodio, ¿ya? Eso en posteriores ejercicios que vamos a ver que sí se va a dar el caso. Esto sería por parte de los hidruros metálicos. Ahora en el caso de los hidruros no metálicos, nosotros sabemos que los hidruros no metálicos solamente trabajan con dos grupos que están dentro de los no metales. Uno de ellos es los halógenos. Estos halógenos, este grupo de halógenos está comprendido por los siguientes metales: flúor, cloro, bromo y yodo. Este grupo tiene las valencias -1, +1, +3, +5 y +7. Y también va a trabajar con el grupo de los anfígenos. En este grupo de los anfígenos se encuentran los siguientes no metales. Tenemos al azufre, selenio y teluro. También aquí comprende dentro de este grupo el oxígeno, pero no lo vamos a utilizar para formar estos hidruros no metálicos, ¿ya? Aquí vamos a corregir un poquito. Esto es no metálicos. Ese es el nombre de los compuestos, hidruros no metálicos. Este grupo de los anfígenos trabaja con valencias -2, +2, +4 y +6. Como habíamos visto en la anterior clase, la mayor valencia, el tope que tienen estos elementos de la tabla periódica es la valencia +7. Esta va a ser la valencia más grande con la que nosotros vamos a trabajar. Entonces aquí lo que yo puedo ver es lo siguiente: los grupos de los halógenos están trabajando con las valencias impares. 1, 3, 5, 7 son valencias impares, es número impar. Pero en el grupo de los anfígenos está trabajando con las valencias pares, ¿ya? Tal vez es una forma de poder darnos cuenta a qué grupo pertenecen cada uno, ¿ya? Entonces, para poder formar estos hidruros no metálicos, yo voy a tener esta fórmula. Voy a mezclar el no metal con el hidrógeno y aquí voy a tener el siguiente compuesto. Este se llama ácido hidrácido. Ese va a ser el nombre genérico o parte de la nomenclatura tradicional que tienen estos compuestos. Para trabajar con este compuesto, el hidrógeno siempre va a estar con valencia +1. Por lo tanto, el no metal con el que esté trabajando va a poder trabajar con la valencia negativa que tienen ambos grupos,
que es -1 y -2. Únicamente con esas dos valencias. Tenemos el grupo de los nitrogenoides que trabaja con valencia -3, -3 más 3 más 5, pero no utilizamos la valencia negativa que tienen estos compuestos, estos elementos de este grupo. Solo trabajamos con estos dos grupos que tienen la valencia -1 y -2. Por lo tanto, el no metal con el que yo voy a trabajar va a poder trabajar con valencia -1 o valencia -2. ¿Esto por qué? A este ladito voy a escribir. Nosotros siempre debemos mezclar un positivo con un negativo. Yo no puedo mezclar negativo con negativo o positivo con positivo. Siempre deben ser uniones con cargas opuestas. Es por eso que en el caso de los hidruros metálicos, el hidrógeno está trabajando con valencia negativa y el metal, como la única valencia con la que trabaja es positiva, está trabajando con valencia positiva. En el caso de los hidruros no metálicos, nosotros aplicamos la siguiente regla, que va a trabajar con valencia negativa, por lo que el hidrógeno debe siempre trabajar con valencia positiva. Entonces, yo me voy a dar el siguiente no metal. El cloro, por ejemplo. ¿Qué valencias tiene el cloro, Tania? Tania, ¿sigues ahí? El cloro está dentro de los grupos halógenos, como habíamos mencionado anteriormente, por lo que trabaja con las valencias impares, -1, +1, +3, +5, +7. Entonces aquí me dice que yo debo trabajar con la valencia negativa de este compuesto. Y listo. Ahora lo que yo debo hacer es igual que en el anterior caso, intercambiar. Siempre debo intercambiar las valencias. La valencia que tiene el no metal va a pasar como subíndice para el hidrógeno y la valencia que tiene el hidrógeno va a pasar como subíndice para el no metal. Por lo que yo voy a tener mi fórmula que es esta: hidrógeno, cloro. Cada uno tiene un átomo, entonces no es necesario que yo lo ponga. Ahora, como vimos anteriormente, yo debo igualar esta ecuación o reacción química. Todo lo que está antes de la flecha debe ser lo mismo que tengo después de la flecha. Pero aquí hay algo. El hidrógeno siempre tiene este 2 aquí abajo. Ya lo habíamos visto anteriormente. Pero en el caso del no metal, solamente teníamos un átomo del metal con el que estemos trabajando. Pero en este caso tenemos 2 átomos. ¿Esto por qué? Para el grupo de los halógenos, que son cloro, bromo, yodo, para el hidrógeno y para el oxígeno, al momento de formular una ecuación química, nosotros siempre debemos colocar un 2 ahí abajo. Esto significa que el elemento que estamos escribiendo no se encuentra solo en la naturaleza. Siempre camina de a 2. Siempre hay 2. 2 hidrógenos, 2 oxígenos, 2 cloros, 2 bromos, 2 yodos, así. Siempre camina en par. Si yo coloco un solo hidrógeno, eso no existe. En la naturaleza no existe un solo hidrógeno o un solo cloro. Es por eso
que nosotros escribimos con el 2 como subíndice, haciendo referencia a su estado natural, ¿ya? Entonces, como el cloro aquí tiene un 2, yo veo a este otro lado, después de la flecha, aquí hay un solo cloro. Entonces, ¿qué debo hacer? Colocar un coeficiente de igualación a toda esta fórmula que tengo aquí. Entonces escribo un 2 y yo digo que aquí tengo 2 cloros. Perfecto. Luego al otro lado de la flecha, aquí tengo un cloro, pero yo voy a decir 2 por 1, 2. A este otro lado tengo 2, entonces el cloro está igualado. Me paso al hidrógeno, aquí tengo 2 hidrógenos. A este otro lado, como ya he aumentado el coeficiente de igualación, yo voy a multiplicar 2 por un hidrógeno que tengo aquí, 2. Entonces tengo 2 hidrógenos y 2 hidrógenos. Mi ecuación estaría igualada. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me toca? Poder nombrar el compuesto. Partimos primero por la nomenclatura tradicional. El nombre genérico que va a tener estos compuestos, que son los hidruros metálicos, va a ser hídrico. Hídrico. Igual, si nos damos cuenta, la palabra hídrico proviene del agua y el agua contiene hidrógeno, y de allí que sale este nombre. Como vimos aquí arriba, esto es parte de los ácidos hidrácidos, de allí también que va a llevar la palabra hídrico. Entonces, yo voy a empezar colocando la palabra ácido, porque sé que esto va a ser un ácido, porque veo que este hidrógeno está al lado de un no metal. Entonces, para la nomenclatura tradicional, yo voy a escribir ácido, seguido de ¿qué? Voy a escribir el nombre del no metal con el que está trabajando, que en este caso es el cloro, y voy a añadir la terminación hídrico. Entonces, mi compuesto se va a llamar ácido de cloro hídrico. Esto para la nomenclatura tradicional, ¿ya? Sí estaría trabajando con el flúor, que también pertenece al grupo de los halógenos. Entonces va a ser ácido fluorhídrico. Lo único que debo hacer es añadir la palabra hídrico al final del nombre del no metal, ¿ya? Simplemente se hace eso. Como en este caso, para trabajar con los no metales, se trabaja con la única valencia negativa que tienen, entonces yo directamente coloco la terminación o el sufijo hídrico. Y yo ya sé que estamos hablando de un ácido hidrácido. Ahora, para la nomenclatura tradicional, vamos a leer un poquito aquí. Para esta nomenclatura es la nomenclatura Stock y la nomenclatura IUPAC, en este caso de los hidruros no metálicos, viene a ser la misma, no hay diferencia. Por lo que decimos que estos dos sistemas se agrupan para este tipo de compuestos y así van a formar un sistema moderno. A estos se los llama hidrácidos, como ya vimos en la nomenclatura tradicional, utilizando luego el nombre del no metal con el que esté trabajando, pero debe terminar con el sufijo uro. Luego de ello se escribe la frase de hidrógeno. Aquí vamos a ver un ejemplo.
justo aquí está el mismo ejemplo que tenemos hace rato, ¿ya? Primero vimos que la nomenclatura tradicional es ácido clorhídrico, pero para la nomenclatura stock y la nomenclatura IUPAC vamos a nombrar primero el no metal, pero le vamos a colocar la terminación uro. Si esto es cloro, entonces va a ser cloruro, clor de cloro, y uro por la terminación que debe tener de hidrógeno. Nada más. Entonces aquí se va a nombrar este compuesto que hicimos, que está aquí la fórmula para que se pueda ver, se va a llamar cloruro, con otro colorcito le voy a poner la terminación, cloruro de hidrógeno. ¿Por qué va a ser de hidrógeno? Porque estoy haciendo mención al no metal, para empezar, con el que está trabajando, que es el cloro, y a su lado solamente tiene hidrógeno. Entonces yo digo cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno. Siempre va a ser lo mismo. Tiene una sola valencia, va a ser escrito de la misma manera. Ahora, estos ácidos hidrácidos vimos que pueden trabajar con la valencia -1 y -2. Ahora vamos a escribir uno que tenga valencia -2. ¿Me dictas algún no metal que tenga esta valencia del grupo de los anfígenos, Tania, por favor? ¿Con qué no metal quieres trabajar? Vamos a trabajar con el no metal azufre. Este no metal tiene las valencias -2, +2, +4, +6. Entonces yo escribo lo que me queda. Voy a escribir primero el hidrógeno y luego voy a escribir el no metal. De la misma manera debo intercambiar las valencias con la que está trabajando, por lo que este compuesto va a tener un 2 aquí abajo. Intercambio las valencias y tengo ese 2. Entonces ahora, para poder nombrar esto, primero en la nomenclatura tradicional se va a llamar ácido sulf de azufre, porque el azufre se lo menciona como sulfuro, sulfhídrico. Esto es para la nomenclatura tradicional. Este ácido sulfhídrico es un ácido muy común en algunos lugares aquí de nuestro país por el altiplano. Hay como unos pequeños volcanes donde sale vapor, o algunos lugares donde tenemos el agua caliente, similar a las aguas termales que tenemos aquí. Este compuesto químico tiene un olor bastante característico. Es similar al huevo en descomposición. Cuando un huevo ya está podrido, tiene un olor feo. Ese es el olor característico que tiene este ácido sulfhídrico. Este ácido es muy dañino para nuestro organismo, para nuestro cuerpo, por lo que si algún momento estamos en uno de esos lugares y sentimos ese olor, porque por lo general este ácido sulfhídrico es gaseoso. Podemos verlo en estado líquido al estar mezclado con agua, pero es gaseoso. Entonces sentimos en el aroma ese olor que tiene, que es un olor desagradable,
nosotros lo mejor que podemos hacer es salir del lugar para no correr riesgos. Aparte se da en lugares muy calientes porque esto es provocado por una reacción exotérmica, la que desprende calor. Entonces también al estar en contacto con este compuesto químico nos podemos quemar, ¿ya? Esto es para la nomenclatura tradicional y como vimos anteriormente, la nomenclatura STOCK y la nomenclatura IUPAC se hacen uno solo. Y nosotros empezamos nombrando el no metal con la terminación uro. Como esto proviene del azufre, entonces yo voy a decir sulfuro. Sulfuro. No nos olvidemos que debe terminar con el sufijo uro. De hidrógeno. Aquí ya no tengo la necesidad de colocar de dihidrógeno. Solamente coloco de hidrógeno. Esto es porque trabajan estos no metales con una sola valencia y es la única con la que va a trabajar siempre. Y esa es la manera de poderlos nombrar estos compuestos. ¿Tienes alguna duda, Tania? Vamos a pasar ahora a la última parte de los hidruros, que son los hidruros volátiles. Estos hidruros también son llamados aminas. Estas aminas son muy utilizadas dentro de la química orgánica para poder formar ciertos compuestos. Estas aminas entran a las moléculas como sustituyentes, como una ramificación fuera que hay de la cadena principal que podemos tener de carbonos, ¿ya? Estas aminas solamente trabajan también con algunos tipos de no metales y estos son los siguientes. Vamos a trabajar con el fósforo, el nitrógeno, arsénico, antimonio y boro. A excepción del boro y el nitrógeno, los elementos tienen las siguientes valencias: -3, +3, +5. El boro tiene valencia -3, +3. Nosotros debemos formular la ecuación igual a las otras. Vamos a utilizar el no metal con su única valencia negativa con la que trabaja. Vamos a mezclar con el hidrógeno y aquí vamos a tener la formación de una amina. Entonces yo voy a hacer con el nitrógeno, por ejemplo. Me dice el no metal. Mi no metal es el nitrógeno. Debo mezclar con un hidrógeno y voy a tener lo siguiente. La valencia con la que va a trabajar este no metal va a ser siempre con su valencia -3. Esto en el caso de formar siempre las aminas. El -3 no va a cambiar. Y aquí intercambio las valencias, como vimos anteriormente, y voy a tener la amina. ¿Ya? Esta es la nueva amina que estoy formando. Va a ser de la misma manera, por ejemplo, con el fósforo
con el boro, el antimonio, el arsénico y el antimonio. Siempre va a tener esta forma, la amina. ¿Por qué? Porque todos ellos van a trabajar siempre con su valencia -3 y el hidrógeno va a estar con su valencia +1. Entonces, ahora para poder nombrar estos compuestos, que son solamente estos 5, yo voy a nombrar en la nomenclatura tradicional por el nombre común que tienen comercialmente. Por ejemplo, esta amina con nitrógeno se va a llamar amoníaco, que es un compuesto muy común que nosotros utilizamos dentro del laboratorio. El fósforo se llamará fosfamina o fosfina. El boro va a llamarse boramina y así sucesivamente. La nomenclatura tradicional siempre va a ser el nombre común con el que se conoce este tipo de compuestos. Entonces, para el amoníaco, en la nomenclatura tradicional es esa la fórmula. No vamos a nombrar hidruro, nada. Va a llamarse de esa manera. Ahora vamos a ver aquí cómo se los llama para las otras nomenclaturas. Nuevamente, en esta parte de los hidruros volátiles, se une la nomenclatura Stock con la nomenclatura IUPAC. Al igual que los anteriores compuestos como los no metálicos, debemos indicar primero la cantidad de hidrógenos que tiene esta molécula. Pueden ser 3, que es la única cantidad de hidrógenos que va a tener, que siempre va a ser 3, y va a tener el prefijo tri, seguido de la palabra hidruro, lo que nos quiere decir que va a llamarse trihidruro de y el nombre del no metal con el que está trabajando. Entonces, este compuesto que vamos a nombrar, que está respondiendo a esta fórmula, para que nos acordemos, nos dice, debemos nombrar el hidrógeno con la terminación hidruro, pero tomando en cuenta la cantidad de hidrógenos que hay. Entonces yo voy a decir trihidruro de y el nombre del no metal con el que está trabajando. Esto va a ser siempre para la nomenclatura Stock o la nomenclatura IUPAC. En el caso de estos otros compuestos va a ser trihidruro de fósforo, trihidruro de bromo, trihidruro de arsénico, trihidruro de antimonio. Esas van a ser cualquiera de estas dos nomenclaturas con la que estemos trabajando. ¿Está claro? ¿También tienes alguna duda? Bueno, si no tienes ninguna duda, la clase termina ahí. Esas serían las combinaciones que tenemos en la naturaleza con el hidrógeno, en cuestión a no metales y metales. En la plataforma se encuentra el texto del que hemos avanzado y también hay un cuestionario que sería bueno que puedan resolver para saber en qué parte más o menos están fallando y así puedan ustedes practicar y estudiar más adelante. De la misma manera, el video que he grabado de la clase de hoy día que he grabado lo voy a subir a la plataforma
así hubieran algunas dudas para poder aclarar al momento de seguir estudiando o practicando. Y por último, por parte mía, hacerte recuerdo que mañana las clases van a empezar a las 4 de la tarde, como habíamos quedado anteriormente. Vamos a avanzar 2 temas en uno solo, que son las combinaciones con el hidrógeno, perdón, con el oxígeno y las sales, los ácidos, la formulación de los ácidos. Esos 2 temas son los que vamos a avanzar, por lo que te recomiendo por favor poder estudiar la tabla de metales y no metales para que así todas las dudas que puedan tener sean aclaradas. Si no tienes ninguna duda, entonces nos vemos el día de mañana en la clase que va a ser a las 4 de la tarde. Bueno, tal, entonces hasta mañana. Nos vemos el día de mañana.